La intervención del espacio público es esencial por tres motivos. Su gran y explícito efecto sobre la desigualdad, la transversabilidad de ámbitos que pueden mejorar con políticas de inversión en este y las oportunidades que ofrece el propio proceso para abordar el desafío. Mejorar el espacio público no es solamente una política de medio ambiente o de seguridad, es una política de ciudad. El espacio público permea la cotidianeidad de quienes habitamos las ciudades. Tomamos transporte, conversamos con el vecino, la vecina, caminamos hasta la tienda, jugamos con nuestras hijas e hijos en la plaza o paseamos a nuestra mascota. La calle es el espacio de acceso libre por excelencia, pero aun cuando existe la conciencia de que en la calle todos y todas somos iguales, una misma acción implica experiencias muy distintas según la comuna que habitamos. Generar procesos que permitan a todas las personas que habitan la ciudad participar de forma vinculante en el diseño de sus espacios de encuentro es una tremenda estrategia para abordar las desigualdades territoriales de Chile. De esta forma, podemos aportar de modo integral y, por ende, desde múltiples enfoques, a materializar el derecho a la ciudad y a la vida digna. Soy Jorge Andrés Pomar y así comienza Chile Público. En la agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana en la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Comenzamos un nuevo capítulo de Chile Público, por supuesto, a través de todas las frecuencias, de todas las plataformas de Radio Agricultura, en todas las frecuencias de Copiapó, Luis Fraile y hasta Punta Arenas y nuestras señales asociadas desde Arica y hasta Copiapó. También nos puedes escribir a través del WhatsApp del programa, que es el más 569-8868-4923. Gracias municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y no te olvides de descargar la app de nuestra Radio Agrícola. Él mismo me va a corregir si me equivoco, pero creo que es segunda vez en el programa, pero primera vez en los estudios de Radio Agricultura, aquí en el estudio 1 llamado Luis Fraile. En el estudio es de él esta cuestión, hace lo que quiere. Así veo. Sí. En los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, ya está listo y dispuesto directamente desde Isla de Maipo. Alcalde Olave, muy bienvenido a Chile Público. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación. Así es, por primera vez presencialmente acá en tu estudio, en tu espacio. De Luis Fraile, la verdad. Bueno, de verdad, sí, saludar al patrón de patrones, a don Luis Fraile, el controlador y máximo gerente de este espacio. Alcalde, quisiéramos, mire, nosotros tenemos, la gente, cada vez que nosotros hablamos de Isla de Maipo, lo confunde con San José de Maipo. No me diga. Cada vez que hablamos de San José de Maipo, lo confunden con Isla de Maipo. Malo está, pues. Estamos tratando de marcar esa diferencia. Porque son dos nombres muy similares, además la misma región, porque, por ejemplo, el otro día hablábamos con el alcalde de Florida, que es región del Biobío, cerquita de Concepción, y claro, y como son regiones distintas, nos faltaba el despistado que pensaba que estábamos hablando de la Florida, pero aquí en la región metropolitana. Claro. Bueno, más allá de esa anécdota, son dos comunas que por ahí comparten ciertas similitudes, son rurales, dentro del contexto de la región metropolitana, por ahí deben tener problemas relativamente similares, usted me puede ayudar con ellos, imagino de conectividad con Santiago, hay mucha gente que seguramente viene a trabajar a Santiago, ¿no es cierto?, todos los días, la misma, a propósito de la digitalización, ¿no es cierto?, la señal de internet, no sé si será buena en todo el amplio de su comuna, y a propósito de esto de la pandemia, cómo los niños siguieron estudiando, los mismos procesos que deben llevar adelante en el municipio. A nosotros nos pasa un montón de veces, hablamos con los alcaldes por Zoom y se escucha que el alcalde le grita al DIDE con las comunas más rurales, le dice, apaga el computador, para que no le roben internet. Así de dramático es a veces cuando hablamos con el alcalde Ilepasca, con el alcalde Juan Fernández, etcétera, etcétera. Cuénteme usted, ¿cuáles son los grandes temas que hoy día atraviesan, ¿no es cierto?, a la comuna de Isla de Maipo en ese sentido? Bueno, respondiendo a tu comparación, nos une con San José de Maipo, digamos, la cercanía con el río Maipo. Obviamente estamos hablando del cajón que está a los pies de la cordillera, ¿no es cierto? Y nosotros estamos ya más cerca de la costa. Pero los brazos del río Maipo nos rodean, por eso se llama Isla de Maipo, porque antiguamente
era Caja de Río, y era una localidad que pertenecía a la comuna de Talagante, y que cuando se independizó quedó rodeada por estos brazos del río Maipo. Su territorio está rodeado por el río Maipo y por el estero El Gato. Y es un sector donde tenemos abundante agua, cosa común a lo mejor con San José de Maipo. Hay napas freáticas muy superficiales y problemáticas comunes como todas las comunas rurales ¿A de cuánto Jorge. encuentran agua más o menos ahí en Isla Maipo? En algunas vetas a veces a 1 metro. ¿Un metro? De profundidad. Oye, pero eso es hoy día es un lujo. Es oro. Es oro, exactamente. Pero también es un problema, y fue un problema históricamente para los agricultores. Una comuna productiva, una comuna rural, donde su génesis es el mundo agrícola, el mundo campesino. Por ende, que para muchos cultivos se hacía difícil poder sacarlos adelante con la cantidad de agua. De hecho, los agricultores hacían drenajes en algunos puntos de la comuna para poder cultivar frutales, para cultivar viñas, parrón u otro tipo ¿cómo se llama?, de actividad agrícola. El agua era un problema hace muchos años. Hoy día es un privilegio. Así que bueno, es una característica muy, muy particular de nuestra comuna, y yo creo que las 18 comunas rurales comparten más o menos las mismas problemáticas, dificultades de acceso. Agrupadas en AMUR, además, ¿no es cierto? También agrupadas en la AMUR. Tenemos problemas con el transporte público, no tenemos transporte público. Tenemos problemas en ese sentido con los perímetros de exclusión, digamos, con las licitaciones, porque son empresas privadas las que surten de recorridos a nuestras comunas. Entonces, muchas veces dependen de la suerte del particular, del factor económico, digamos, que se vio fuertemente afectado por el estallido social y también por la pandemia. En temas de comunicaciones, de conectividad, también hay dificultades, ya que tenemos... ¿Cuánto vale un pasaje a Isla Maipo? Más o menos. 1.400 pesos. ¿Eso es lo que debe de ida y de vuelta, o solo ida o solo vuelta? No, solo un trayecto. O sea, necesita casi 3.000 pesos para ir y venir solamente. Exactamente. Ya. Y además aquí en Santiago tiene que tomar el metro o la micro, que son 850 pesos. Exacto. Además de eso, y obviamente con un 50% menos de recorrido después del estallido social, y que ha costado mucho, mucho que las empresas lo vayan reponiendo. Así que hartas gestiones ahí. Ahora, alcalde, a propósito, claro, ustedes no tienen Transantiago, el Transantiago no llega a Isla Maipo, por eso hacíamos la alusión de que tiene que pagar por venir a Santiago, y además dentro de Santiago tiene que pagar Transantiago, pero reciben el famoso fondo espejo, que es un fondo de compensación que entiendo se reparte en las 18 comunas rurales. Y eso ustedes lo pueden gastar en infraestructura vial y otro par de cosas probablemente. ¿Usted considera que no es suficiente finalmente para la conectividad que necesita su comuna? No, por supuesto. O sea, nosotros estamos hablando aquí que son comunas que tienen dificultades para acceso a servicios básicos. Una cosa es que esté el fondo que nace de la ley espejo, que te permite financiar otro tipo de proyectos, otro tipo de apoyos, digamos, a los diversos sectores, desde paraderos, desde construcciones o remodelaciones de plazas o espacios públicos, luminarias, etcétera, cámaras de seguridad, pero no es un fondo que esté exclusivamente destinado al transporte. Es un fondo de compensación, obviamente, por no contar con el servicio de transporte público como el resto de las comunas de la región metropolitana. Esa es su génesis, pero hemos tenido varias dificultades también, porque cuando obviamente se hace el traspaso a lo que es el gobierno regional, hay una cartera de recursos que hay que administrar y ejecutar de una forma distinta a lo que se hacía anteriormente, y por ende todos estos fondos han pasado por diversas negociaciones del AMUR con el mismo gobernador para poder establecer bien las cuotas. Hay comunas que tienen rendiciones atrasadas de sus mismos proyectos o no han podido ejecutar toda la cartera, y eso ha dificultado también tener un marco presupuestario asignado y concreto para seguir avanzando en esa materia. Por ende, el problema del transporte es algo que sigue azotando, digamos, a las comunas del sector rural de la región metropolitana. Y estamos trabajando en conjunto de manera transversal con todos los alcaldes para poder impulsar diversas iniciativas, tanto del gobierno central como por el gobierno regional, para buscar mejores condiciones en cuanto al transporte para nuestros vecinos y vecinas. Bueno, incluso si alguien agarra su autito y se viene a Santiago, aparte de lo cara que está la benzina, está todo el tema del TAC, todo el tema de los peajes, que no es poco. Yo también lo sufro, yo vivo en Colina, así que también ahí... Tiene que ser, tampoco tiene Transantiago. Tampoco llega el Transantiago. Llega justo al límite ahí, como en la comuna de Padre Hurtado, que es de nuestra provincia también. A pocos metros tienen el paradero y no pueden, obviamente, tener ese servicio tan cerca. Claro, pues la inflación es algo que ha golpeado fuertemente a todo nuestro país, y por supuesto que eso se ve en los bolsillos de los chilenos. 53 semanas al alza en los combustibles, los TAG, y de todas maneras ha tenido un impacto muy negativo en nuestra gente que viene
por supuesto, golpeada por todos los acontecimientos que hemos tenido en los últimos años. Así que, obviamente que las comunas rurales tenemos esa bandera de lucha y como repito, tenemos problemáticas comunes en materia de transporte, en materia de servicios básicos, que estamos obviamente tratando de dar esa equidad territorial que necesitamos. A veces a 40 kilómetros de Santiago tienes problemas serios, problemas del siglo pasado. Por ejemplo, el acceso, por ejemplo, temas sanitarios, problemas con las plantas de tratamiento, con los alcantarillados urbanos, en el caso de Isla de Maipo, que es un proceso inconcluso, de mucha inversión pública, pero con varios impases y con varias situaciones delicadas que estamos buscando corregir ahora con Servio también. Alcalde, sigamos hablando de conectividad, pero digital. Cuando yo dije, bueno, yo no sé si tienen toda la comuna tiene acceso a la conectividad, porque aquí ya estamos hablando del 5G. Entonces, cuénteme un poco cómo es la realidad en Isla de Maipo, que imagino todavía además cuenta con muchas localidades más pequeñas, más rurales. Sí, pues, bueno, en los radios urbanos es importante, está bastante bien acotado el tema. Hay fibra óptica, hay sectores rurales en los que se está extendiendo la red, pero en cuanto a lo que es la señal abierta, digamos, señal pública en general, acceso a televisión gratuita digital, acceso a las radioemisoras que se escuchan regularmente como Radio Agricultura en la región metropolitana. Es muy difícil que puedas sintonizar una radio en Isla de Maipo porque tienes el Cerro Lonquén, tienes el cordón montañoso de Altos de Cantillana que está para el sector de Naltagua, tienes un cordón montañoso para el sector de Las Mercedes y tienes carencia de tecnología de hace 20 años. Estamos hablando de antenas repetidoras que a lo mejor solucionarían ese problema. Y eso son cosas que se están trabajando para poder mejorar. Son cosas, como te digo, súper básicas y que a veces la gente no se las explica a pocos kilómetros de la capital. Pero también tiene su parte buena, tiene la parte rural, la tranquilidad de los sectores, como airecito de campo, que llena el pulmón. Por supuesto, y se respiran tradiciones, también se respira, por supuesto, costumbres chilenas, costumbres de nuestro pueblo, y eso también hace que tenga una mística, que tenga una magia, que estemos cerca del río. Todo eso favorece al ambiente rural, al ambiente campesino, que es el que le da origen a nuestra comuna. Por supuesto. Eso también hay que matizarlo. Alcalde, una de las grandes preocupaciones que hoy día cruzan a todas las comunas, ya sean estas rurales o urbanas, con más recursos, con menos recursos, pero es la seguridad. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con usted que Isla Maipo tiene una realidad muy distinta a la de Santiago, el mismo aire, el paisaje, por ahí hasta la gente que se toma las cosas más relajadas, con más calma. ¿Cómo se vive el problema de la seguridad en Isla de Maipo? ¿Qué delitos son los más comunes? ¿Qué recursos limitados, imagino, tiene el municipio en ese ámbito? Bueno, yo te puedo contar lo que se ha trabajado desde que asumí como alcalde. Nosotros asumimos en junio del año 2021 con una municipalidad que contaba con un funcionario en materia de seguridad pública, un funcionario. Y la ley ya había habilitado las direcciones o la creación de las direcciones de seguridad pública. Nosotros procedimos en el mes de agosto a crear la Dirección de Seguridad Pública Comunal. Trajimos un director de seguridad, incrementamos 9 veces el personal en la calle. Pusimos personas profesionales en materia de seguridad, fiscalizadores, que empezaron a establecer rondas permanentes, digamos, por los diversos sectores de la comuna, apoyando al vecino no solamente en materia de seguridad, sino que a veces traslado o muchas veces canalización con otros servicios de emergencia. Eso armó una sinergia de trabajo con Carabineros de Chile, con la PDI, con el Ministerio Público, que nos permite hoy día, por ejemplo, absorber a la fecha más de 1.500 órdenes judiciales. Trabajo que hacían nuestros carabineros a diario, trabajo administrativo, y que hoy día lo está haciendo personal municipal. Eso nos permite que ante la falta de carabineros, de dotación de carabineros, una comuna que tiene baja tasa de denunciabilidad, 2 o 3 horas vitales para que los carabineros hagan su labor preventiva en la calle, estamos logrando a través, digamos, de absorber este trámite, que es el tema de las órdenes judiciales. Posteriormente a eso se creó un número de 4 dígitos para ponernos con el estándar más alto, digamos, como comunas del sector oriente que tienen un número de emergencia a las 24 horas, de 4 dígitos, del 15-18. Ya a la fecha se han atendido miles de solicitudes y miles de llamados, y eso ha permitido, obviamente,
tener a los vecinos más conectados y, por supuesto, más seguros. Además de eso, son 6 vehículos los que se van a incorporar ahora a la flota de vehículos municipales, los cuales los vamos a tener, porque actualmente tenemos 2 camionetas solamente, rondando periódicamente la comuna y, por supuesto, que prestando un servicio no solo de seguridad, como te decía, sino que también es de acompañamiento al vecino. Es potente el trabajo que estamos haciendo en seguridad, pero siempre hay que decirle a los vecinos que, por más que el municipio ponga todo a su haber para poder combatir la delincuencia, es una batalla que no vamos a poder ganar solamente con la municipalidad, no la va a poder ganar solamente Carabineros, no la va a poder ganar solamente el gobierno. Tenemos que estar conectados con la ciudadanía, con el conocimiento local de cada territorio, porque es la única manera de dar una batalla contra la delincuencia que obviamente se ha tomado en nuestro país en los últimos meses, en los últimos años. Hoy día estamos importando delitos como es el sicariato, como es el secuestro, como es la extorsión, delitos que no estábamos acostumbrados los chilenos y hoy día son cosas recurrentes, lamentablemente. Por suerte en Isla de Maipo todavía no hemos tenido ese tipo de delitos, pero no podemos decir que estamos exentos a que eso suceda. Pero sí, por supuesto, estamos dando un acompañamiento mucho más fuerte en materia de seguridad pública a nuestros vecinos y vecinas. ¿Cuál diría usted que son los principales temas de seguridad o los más recurrentes que suceden en Isla Maipo? No sé, portonazo, robo con violencia, robo en lugar no habitado, sí, abigeato, si es que hay ahí. Esos delitos son un poco más de mayor connotación, son un poco menos frecuentes, pero sí tenemos harto robo de vehículos. Por suerte, el 90% de los vehículos se han recuperado, ya que tenemos una central cámara que controla todos los accesos de la comuna y otros 18 sectores y tiene lectores de patente. Esos lectores de patente que no tienen las otras comunas de la provincia nos han permitido trabajar de la mano con la Fiscalía, incluso apoyar a otras comunas en delitos que se han cometido en otras comunas. Incluso hemos podido lograr con Carabineros tomar detenidos a bandas que han perpetrado delitos en otras comunas y gracias a estos lectores de patente se han podido tomar detenidos en Isla de Maipo. Lo cual obviamente nos tiene contentos y conformes, pero por supuesto no es algo para lo que podamos bajar los brazos hoy en día. Los delitos más comunes es el robo, ha habido mucho robo de vehículos, con recuperación obviamente, robo en lugar no habitado, eso es bastante frecuente, y los delitos de violencia intrafamiliar. En los BIF estamos muy mal como Isla de Maipo. Tenemos una tasa muy alta de delitos de violencia intrafamiliar. Así que, bueno, ahí trabajando fuertemente con los equipos, con la OPD, con Carabineros, que son los que reciben constantemente este tipo de denuncias, invitando a los vecinos a denunciar. Porque el temor a las represalias muchas veces hace que la gente o la ciudadanía no denuncie. Nosotros, como Dirección de Seguridad Pública, ofrecimos un canal anónimo, paralelo a Carabineros, en donde los vecinos pueden mandar a un WhatsApp videos, fotos, datos de delitos cometidos en la comuna y de manera totalmente discreta, además de un acceso diferenciado al municipio. Ese canal ha ayudado que los vecinos confíen en nuestra Dirección de Seguridad Pública de la municipalidad, sí, y hemos podido trabajar fuertemente, como le digo, con la PDI, con Carabineros, haciendo tremendos operativos, como por ejemplo desbaratar una red que tenía el faenamiento clandestino de aves que se comercializaban, digamos, en el sector del barrio Meix, y obviamente no cumplían con la normativa sanitaria. Hay una red ahí que fue desarticulada, exactamente, y también varias bandas que están hoy día en prisión preventiva, bandas que tenían muy preocupadas a nuestra comunidad, sobre todo en el sector de la islita. Eso ha sido gracias al trabajo mancomunado con los vecinos, ya que hemos dispuesto una plataforma alternativa para que ellos puedan denunciar y poder tener los antecedentes que aportar al Ministerio Público para poder tener éxito en esas investigaciones. Además, el municipio se ha hecho parte en querellas, en denuncias, yo personalmente, nuestro director de seguridad, que es testigo en varias causas, y eso ha hecho que nosotros nos pongamos por delante de nuestros vecinos cuando son víctimas de delitos. Y eso ha dado mucha confianza, también nos ha traído represalias, hemos recibido amenazas, por supuesto, pero estamos con el pantalón largo puesto en materia de seguridad en la comuna y por supuesto que dando la batalla para que nuestros vecinos sientan un poco más de seguridad, porque sabemos que el tema está complejo. Alcalde, después del estallido social y tal vez más aún durante la pandemia, mucha gente, no solamente se dio ese fenómeno aquí en la región metropolitana, sino que a propósito del teletrabajo, mucha gente salió de las grandes ciudades y se fue a ciertos suburbios, localidades más pequeñas, rurales. Se dio ese fenómeno también en Isla de Maipo, llegaron vecinos nuevos.
Yo sé que hay todo un tema ahí con los loteos irregulares, ¿no es cierto? En las zonas rurales no se puede lotear por menos de 5.000 metros. Hay verdaderas mafias inescrupulosos, ¿no es cierto? Agarran estos terrenos, los charquean en de 500, no hay roles independientes para cada uno, la gente después, bueno, se da cuenta que era una estafa. Un lío no menor. Además, usted ahí decía, en Isla Maipo todavía hay agua, una cosa que en el resto de las comunas, hemos hablado aquí, no sé, con el alcalde de Curacaví, la alcaldesa de Colina, ellos están, claro, ahí con la soga medio al cuello con el agua, ustedes, gracias a Dios, todavía tienen, usted dice, bastante. Entonces, imagino que varias personas se han sentido motivadas, interesadas en cambiar e irse a trasladarse a Isla Maipo. Sí, bueno, como tú dices, la isla tiene muchos atractivos. Lo hemos conversado con gente de Servio también, con gente del gobierno regional. Son cerca de 3.000 los allegados que tenemos hoy día en la comuna. Es una cifra estimada, pero no es menor para una comuna que tiene alrededor de 40.000 habitantes. Si bien lo de los loteos irregulares... Perdón, y lo digo además porque eso representa todo un gasto nuevo también para el municipio. Demandan servicios. Recolección de basura, de colegios, salud, por casi supuesto. todos llegan al CESFAM, ¿no es cierto? Que al SAPU, qué sé yo. Atención primaria solo tenemos en Isla de Maipo, estamos tratando de fortalecer esos servicios. Inauguramos hace poco una oficina de FONASA, que no había en Isla de Maipo, tenían que trasladarse nuestros vecinos a Talagante o Peñaflor, a otras comunas. Eso ha sido muy bueno, pero igual esos 3.000 allegados, como tú dices, demandan servicios municipales. El tema de los loteos irregulares, el 2006 el plano regulador restringe la subdivisión a parcelas de 5.000 metros. Todos los que alcanzaron a inscribir antes del 2006 pudieron o podrían, si es que tienen la inscripción vigente, aunque su suelo sea agrícola actualmente, pueden hacer esa subdivisión. Pero después eso se limita a 4 hectáreas. Okay. Hoy día son 4 hectáreas lo que permite la normativa actual. Pero a su vez, obviamente, hay inescrupulosos que se han aprovechado digamos, de los subterfugios legales a través de la venta de derechos, como es conocido en varios sectores del país, sobre todo en sectores rurales cercanos a la capital, y se han dado estos fenómenos de loteos irregulares o loteos brujos, que además extraen aguas subterráneas y construyen pozos o noreas totalmente irregulares. Eso ha generado un impacto muy negativo, por supuesto, en sectores productivos y personas que tienen todos sus papeles al día, por supuesto, y ven, obviamente con impotencia, como hay personas que no cumplen, no pagan ningún derecho habilitante, no pagan ninguna contribución y solamente se van a explotar este sector que obviamente nosotros tanto queremos. Hay que hacer una distinción. En materia de regantes, el agua superficial se vio bastante afectada, igual como cualquier comuna en la región metropolitana, con la escasez hídrica. Otra cosa es que tengamos napas subterráneas en algunos sectores, que brota el agua. Pero hay muchos regantes que se surten solo de agua superficial, agua que va por nuestros canales de regadío. Y eso, por supuesto, que se vio perjudicado antes de estos episodios de lluvia que tuvimos este año, que gracias a Dios dan un poco de consuelo en los próximos meses. Pero como te digo, no hay que cantar victoria. La escasez hídrica es una realidad que llegó para quedarse. La desertificación es algo que va a ocurrir, que está ocurriendo. Y como te digo, hay muchos regantes, agricultores y sobre todo la pequeña y mediana agricultura, que es la más azotada con esto, que sufren los mismos embates en Isla de Maipo que en Colina o que en Curacaví. Hablemos de temas de los canalistas. Así que bueno, también estamos trabajando iniciativas que les permitan a ellos fortalecerse, apoyo jurídico desde Prodesal, etcétera, y trabajar mucho con INDAP. Es clave trabajar con INDAP para poder avanzar en técnicas de riego tecnificado, que es algo que entendieron nuestros compatriotas del norte de Chile hace 20 años y que cuesta que ahora en la zona central, en los sectores rurales campesinos, podamos implementar estos temas, porque si no vamos a terminar a palazos por el agua y después a balazos, porque son episodios que, aunque no me crea don Luis, se han dado y los canalistas han tenido sus rencillas. Así que ahí nosotros tenemos que escuchar y, por supuesto, tratar de canalizar la mayor ayuda posible. Juan Pablo Lave, alcalde de Isla de Maipo. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Chile Público Radio Agricultura. Muchas, Jorge, un placer, de verdad, que el ambiente acá es muy grato. Quiero enviar un saludo a Carlita Rubilar por su espacio Mujer de Palabra. Mujer de Palabra a las 4 de la tarde, ¿no? A las 4 de la tarde, ¿está bien? Sí. Felicitarlos por ese espacio, de verdad que es muy ameno los temas de conversación. Y bueno, estamos a disposición, Jorge, para venir o para que nos puedas preguntar lo que necesites y lo que quieras saber y comunicar respecto a nuestra bonita comuna de Isla de Maipo. Desde el estudio Luis Fraile 1, entonces vamos a hacer la pausa comercial y seguimos con más aquí en Chile Público. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado,
con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta, por supuesto, en Chile Público. Nos estás escuchando a lo largo del país, desde Copiapó y hasta Punta Arenas en las señales propias de Radio Agricultura. Entre Arica y Copiapó en las señales asociadas. También estamos en YouTube Live, en radioagricultura.cl y por supuesto también con Municipios por Chile. Noticias realmente descentralizadas, municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil, en tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribas Radio Agricultura, descargas y listo con la Agricultura. Siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Ya está en el estudio 1 Luis Fraile, ¿no es cierto? Aquí en Providencia 1208, piso 6, directamente desde Tenemos que hablar de Chile. El coordinador de incidencia... Sácate esa por Luis Fraile. Coordinador de incidencia. Y de hecho me dijeron, no solamente alianzas e incidencias. Y hasta aquí, Manuel Sepúlveda. Muy bienvenido a Chile Público. Muchas gracias, Jorge. Primera pregunta que tengo, incluso antes de tenemos que hablar de Chile. Vamos a hablar de Chile después. Primero quiero saber, ¿qué es un coordinador de incidencias? Nosotros en el Tenemos que hablar de Chile generamos un proceso participativo. Somos una iniciativa que busca la participación ciudadana, pero es una participación que siempre nace con la promesa de no morir en ese momento, sino que tratar de influir, incidir en la política pública. Y básicamente lo que hacemos en el área de incidencia es tratar de establecer esos puentes, esas actividades que permitan llevar estos aprendizajes, los hallazgos de nuestros procesos participativos, crear puentes, generar estos vínculos con tomadores de decisión fundamentalmente. Excelente, muy claro. Hablemos entonces ahora de Chile. Tenemos que hablar de Chile. Cuéntanos un poco. Es una fundación. Somos una iniciativa, un proyecto. Un centro de estudio. Somos un proyecto que nace al alero de la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Son las dos universidades impulsando esta iniciativa. ¿De manera institucional o no sé, el CLAP, SUC? Son las dos rectorías. Son los dos rectores, son parte del consejo, el rector y la rectora hoy. De veras, primera rectora, así rectora de la Universidad de Chile. Se me fue el nombre, tenía el de Galdi. Eso. Y Sánchez, el rector Sánchez. Entonces son las dos rectorías, obviamente trabajamos con distintas entidades, nosotros administrativamente también tenemos ahí un vínculo con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, pero trabajamos con el Instituto de Argumentación Jurídica de la Chile, con el Centro de Políticas Públicas, obviamente, de la UC, y las dos rectorías, en el fondo, institucionalmente, respaldando y llevando adelante este proyecto que nace luego de octubre del 2019, como un espacio que busca generar instancias de diálogo, de participación ciudadana, como recién te decía, que traten también de reconocer la diferencia como un elemento importante para proponer políticas públicas y abordar los grandes desafíos que tiene el país. El diagnóstico con el que nace esta iniciativa es que enfrentamos enormes desafíos y lamentablemente muchas veces estas diferencias lo que hacen es polarizarse, la discusión en las redes sociales, incluso la discusión a veces en medios de comunicación no permite tener metodologías que digan, ok, tenemos diferencias, pero ¿cuáles son los elementos en común que podemos ver, que podemos construir a partir de estas distintas miradas? Y con todo el respaldo, obviamente, metodológico de la academia de las universidades, tenemos entonces este proyecto, esta iniciativa que busca generar estos canales y sistematizar todo eso, proceso de diálogo que desarrollamos permanentemente. Muy a diferencia de lo que cree Luis Fraile, yo hice la pega y me metí ahí en la página de Tenemos que hablar de Chile, y claro, además es súper transversal en términos políticos, culturales, hay gente de todas las vertientes. Tú dijiste, esto nace a partir de octubre del 2019, por supuesto, pleno estallido social, precisamente cuando la convivencia, el diálogo se hizo más difícil, ¿no es cierto? Y en algún momento incluso estéril en algunas latitudes tal vez del país. Tengo la impresión de que pese a que tuvimos una elección presidencial bien polarizada, estamos teniendo también ahora un plebiscito un poquito más de 2-3 semanas, también, porque son finalmente binarios, son dicotómicos, apruebo, rechazo, Boric, Kast,
que desde el 5 de septiembre nos vamos a ver obligados a conversar, a volver a esa civilidad, a volver a ese clima que tal vez tuvimos durante los 90, en épocas también bien complejas, ¿no es cierto?, saliendo de una dictadura. ¿Cómo crees tú que tenemos que hablar de Chile? ¿Va a incidir desde este 5 de septiembre en adelante? ¿Qué puede aportar tenemos que hablar de Chile al clima dialogante y cívico de la sociedad chilena? Gran pregunta porque son básicamente los desafíos con los que nosotros trabajamos diariamente. Lo primero que te diría es que dentro de este contexto que tú recién describes, también un elemento que recoge el Tenemos que hablar de Chile es mucho diálogo. Fueron muchas las instancias en plazas, en ferias libres, donde se reunía gente a partir de octubre en algún momento a debatir, a discutir, pero muchas veces no se sabe qué ocurre con esa información, qué pasa con ese diálogo, qué pasa con esa conversación, y por eso lo que te decía, la importancia de la sistematización, que esa conversación es importante, pero obviamente también es muy importante saber qué se conversó y cómo eso puede influir, incidir en el debate público. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí hay un primer elemento, cómo podemos recoger distintas voces en metodologías que ponen en la mesa fundamentalmente el diálogo. Nosotros fundamentalmente no hacemos encuestas, no somos una empresa encuestadora, nosotros creamos instancias participativas donde el diálogo bajo distintas metodologías tiene un rol fundamental. Y por lo tanto, toda la traducción de ese proceso participativo a documentos, minutas, información que sea útil para los tomadores de decisión es muy importante. Pero al mismo tiempo, hemos hecho un esfuerzo importante por generar instancias que reúnan a autoridades políticas, empresarios, dirigentes sociales, dirigentes territoriales, personas del mundo de la academia, etc. Tratar de reunir a personas con distintas trayectorias de vida, con distintas ideologías políticas, etcétera, a conversar, a dialogar. Y nosotros hemos visto en esos espacios también una riqueza muy importante y entendiendo que cuando se generan ese tipo de conversaciones, mucho de lo que uno ve en estas redes sociales o en un debate más polarizado queda al margen y uno entiende que se puede, en el fondo, construir y tener elementos a partir de conversaciones de este tipo. Entonces, para nosotros es muy fundamental tratar de seguir impulsando este tipo de iniciativas y de alimentar la conversación pública a partir de una forma distinta. No, en ningún caso somos los únicos que estamos tratando de abordar estos desafíos, pero sí creemos que ahí hay una riqueza en esa información, en esos procesos, en esas instancias que ponemos a disposición del fondo de la opinión pública, los tomadores de decisión. Cada uno de los documentos que hemos publicado, de los trabajos que hacemos, tratamos de difundirlos de la forma más amplia posible, con reuniones, medios de comunicación, etc. ¿Cuál dirías tú que, y a propósito de esta documentación que ustedes ponen a disposición, de la experiencia recogida en terreno en sí, ¿no es cierto?, en diálogo abierto con la ciudadanía, vecinos, vecinas, ¿cuál dirías tú que es la gran fractura para dialogar hoy en día? Complejas las preguntas, profundas. Hay distintos elementos, yo diría que, bueno, solo para hacer un paso previo, para poder recoger una mirada que trate de efectivamente ver la diversidad del país, uno tiene que generar distintos tipos de participación. Hay una participación de puertas abiertas, donde toda persona que quiere participar puede hacerlo. Obviamente nosotros este trabajo lo hemos hecho fundamentalmente en pandemia, por lo tanto ha sido digital en un 99,9% de su espacio, y la participación digital también tiene sesgos. O sea, efectivamente son personas que tienen mayor nivel de conexión o personas que están más interesadas en generar este tipo de instancias. Entonces, por un lado hay puertas abiertas, el que quiere que participa, pero también hay una búsqueda, en el fondo, cómo generar diálogos, cómo generar mecanismos participativos que puedan ser lo más representativo posible de la diversidad del país. Entonces, lo pongo como un contexto para decir que en nuestro trabajo hemos tratado de combinar ambas líneas. Sí. Cuando uno logra ver esa diversidad, yo creo que aparecen distintos elementos. Un primer elemento es que efectivamente hay una si tú hablaste de fractura, pero hay elementos que tienen que ver con desconcentrar el país. Efectivamente, muchas personas, fundamentalmente que vienen en regiones alejadas de la metropolitana, que vienen en territorios quizás más rurales, ven que se toman decisiones políticas que no necesariamente responden a su realidad local.
Pongo un ejemplo muy concreto. Hace un año, creo que fue ya, cuando se dieron estas bandas de horario deportiva en pleno periodo de Recuerdo. pandemia Usted puede salir claro, entre tal hora y tal hora el día exacto, domingo en la mañana. para hacer deporte. Personas, por ejemplo, del sur nos decían, en ese horario aquí no se puede hacer deporte. La temperatura no lo No lo permite. permite. Que es un detalle, pero tiene que ver con ese punto, con decisiones que no necesariamente responden a la realidad que yo vivo. Y ahí hay un elemento muy importante en cómo finalmente entonces discutimos y elaboramos políticas que respondan también a esas particularidades y que le hagan sentido a la ciudadanía. Y otro elemento que nosotros vemos permanentemente tiene que ver con una desconexión con el quehacer de los políticos, de los tomadores de decisión. Algo que se plantea mucho tiene que ver con conversaciones que no le hacen sentido, conversaciones que parecieran estar más enfocadas en elementos que son distantes, que tienen que ver con temas, no sé si es complejo la mejor palabra, pero sí temas más alejados de esa cotidianidad, de ese día a día. Y hay un desafío enorme, porque obviamente, por ejemplo, en una discusión constituyente es fundamental debatir el sistema político, las reglas que conforman el sistema político o las reglas que conforman los sistemas de justicia. Sin embargo, hay elementos de esa conversación que no se conectan con la cotidianidad de las personas y ahí se produce un quiebre que es un gran desafío en el fondo que abordar. Ahora bien, es importante señalar que la ciudadanía busca que los tomadores de decisión generen espacios de acuerdo. Eso nosotros lo hemos visto transversalmente. En el fondo, una demanda es necesitamos que se pongan de acuerdo, que no estén permanentemente en un debate como de oídos sordos, sino que efectivamente generen espacios en donde, con algunas, reconociendo ideas buenas de la contraparte, dejando un poco de lado como una distinción netamente como partidaria, si uno lo quisiera decir de alguna manera, se puedan avanzar en alguno de esos elementos. Yo no te quiero poner en apuro, no te voy a preguntar directamente si tenemos que hablar Chile va a votar por el apruebo o el rechazo, ¿no es cierto? Además sé que no me va a contestar eso, imagino. O sea, es cuestión de ver las preferencias que han manifestado el rector de la Universidad Católica y la rectora de la Universidad de Chile para ver cuál es el rol que tiene el Tenemos que hablar de Chile. El Tenemos que hablar de Chile lo que busca es poner una mesa en donde uno y las uno, distintas en el fondo, claro, y donde las distintas posiciones estén. Y obviamente cada una de nosotros, las personas que trabajamos ahí, llevamos mucho tiempo, muy pendiente, apoyando y trabajando durante el proceso y cada uno tiene sus preferencias, pero institucionalmente el Tenemos que hablar de Chile no tiene una posición, sino que busca generar espacios que permitan encontrar a las distintas visiones y en este caso... Eso mismo te quería preguntar, porque claro, después de escucharte y ustedes ser unos facilitadores de este diálogo cívico, ¿no es cierto?, que tanto extrañamos hoy en día en nuestro país, de todas maneras tengo la impresión de que por ahí lo que fue ni siquiera el fondo, sino que la forma en que se llevó adelante el proceso constituyente, llámese exclusivamente la convención, ¿no es cierto? Claro, pareciera que está lejos de ese estándar que ustedes pretenden en el fondo para que entre ciudadanos nos entendamos. Sí, yo diría, bueno, lo primero es que yo, el 90% de lo que te digo es lo que la ciudadanía nos dice, en el fondo son los hallazgos de esos procesos. Entonces, obviamente, Tenemos que hablar de Chile, buscamos eso como objetivo, buscamos una forma de conversar que valore esas diferencias, pero son las personas también las que están diciendo, necesitamos generar espacios, nosotros anhelamos espacios de encuentro y espacios de diálogo que sean distintos a lo que estamos viendo normalmente en ese debate que recién comentábamos. Respecto específicamente a la convención, yo creo que hay un fenómeno que, de hecho, nosotros en este momento estamos explorando, estamos mirando allá, estamos estudiando, hicimos distintos mecanismos de participación durante todo el proceso constituyente y justo en este momento estamos sistematizando, estudiando, analizando todo lo que emergió de esas consultas, de esas conversaciones. Y sí se esboza una crítica en el sentido de que los convencionales tuvieron una discusión muy similar a la discusión que se criticaba de parte de partidos políticos, diputados, senadores, etcétera. En el fondo, lo que conversábamos un minuto también, una conversación que parece un tanto alejada de lo que espera la ciudadanía en términos como más cotidianos. Obviamente ha sido una conversación compleja, obviamente también el debate que se ha dado en los medios y en esto que tú hablabas, en cualquier debate que es dicotómico, en el fondo, cuando son dos alternativas, es complejo, pero efectivamente nosotros vemos en esto que estoy contando
respecto a estos hallazgos que se ve un sentimiento un poco de decir, pucha, yo esperaba que esto fuese distinto y no sé si fue realmente distinto o fue un poco lo mismo que yo criticaba con anterioridad. Y eso fue efectivamente un desafío enorme para la política pública en general. Vamos a tener un plebiscito este 4 de septiembre, que por lo demás queda bien poquito, que va a ser inédito por la misma pregunta. Nunca los chilenos no habían consultado por una constitución. Y además, con voto obligatorio, se espera que voten más de 12 millones de personas, lo cual también va a ser algo inédito. Todo esto es porque quiero preguntarte por niveles de participación. ¿Cuánto crees tú, cuánta sinergia genera el diálogo, ¿no es cierto?, para aumentar precisamente la participación ciudadana en términos electorales, pero también en términos de políticas públicas, de discusión que se involucren en la municipalidad, en el barrio, en su localidad, en el gobierno regional? Hay un montón de iniciativas ciudadanas que algunas incluso quedan hasta algunas vacantes o se las ganan siempre los mismos que son los que saben que se postula. Entonces, ¿cuál crees tú que puede aportar, que se puede generar, ¿no es cierto?, desde ese diálogo para tener mayores instancias de participación ciudadana? Sí, bueno, yo no me atrevo a tener un pronóstico sumamente complejo, ni siquiera que hoy día los expertos electorales yo creo que tienen tanta certeza porque son muy pocas las experiencias en el mundo que han pasado de un voto voluntario a un voto obligatorio, por lo tanto, uno de los grandes temas a ver el día del plebiscito, efectivamente en la participación, ¿hay alguna idea de cifra? Yo no me atrevo a jugármela por alguna porque no somos expertos electorales, ni mucho menos. Lo que sí te puedo decir a partir de estos mismos aprendizajes es que la ciudadanía lo que espera es, como te decía, políticas públicas que respondan a sus necesidades, a su realidad. Sienten que las decisiones y que esas políticas públicas no son pertinentes muchas veces a lo que ellos están viviendo y por lo tanto esperan que se les escuche más, espera que efectivamente hayan instancias participativas en donde ellos puedan decir esto es lo que necesito. Ahora bien, eso no quiere decir reemplazar a los tomadores de decisión, también hay una valoración sumamente importante por la expertise a la hora de tomar decisiones, por el rol de técnicos, por ejemplo, el rol de los representantes. Ahora bien, que esos representantes efectivamente conozcan esa realidad, que sean usuarios de servicios públicos, por ejemplo. Eso es una demanda que aparece mucho cuando uno tiene conversaciones de este tipo. Efectivamente, entonces, no se trata de un reemplazo, pero sí de una ciudadanía que tenga, digamos, como una mirada vigilante, una mirada de estar permanentemente diciendo, no te vayas de acá, o que, ojo, esto me está pasando, necesito que me escuches, necesito que sepas, pero también entendiendo que hay complejidades técnicas que son importantes y en donde se espera también ese rol de los técnicos y personas en el fondo expertas en ciertas materias. Tenemos que hablar de Chile. ¿Tiene identificado los temas que por ahí la gente le interesaría discutir a propósito de estos diálogos online, ¿no es cierto?, que ustedes han llevado adelante? ¿Cuáles han sido las principales temáticas? ¿Cuáles han sido los principales apuntes de las personas que participan? Sí. Yo te diría que hay un elemento importante que tiene que ver con cómo el Estado asegura derechos, garantiza derechos, salud, educación. En el fondo, la ciudadanía espera tener un piso sobre el cual desarrollar sus proyectos de vida. Y eso es muy importante porque por un lado es garantizar esos derechos, pero también garantizar la elección de ciertas posibilidades. Es decir, y eso aparece siempre en el fondo. Quiero a que se me aseguren un derecho, quiero tener la garantía, en el fondo, de poder tener acceso a la salud, educación, pensiones, etcétera. Son elementos que aparecen mucho en la conversación, pero que eso no implique tener pérdidas de libertades a la hora de elegir ciertas alternativas. Y ese es un desafío que repetidamente se genera en esta conversación. Perdón, me voy a tomar entonces. Eso significa, y corrígeme si me equivoco, pero significaría entonces que la gente quiere que le aseguren una educación de calidad gratuita, estatal, pero quiere tener la posibilidad que por X razón se va a un subvencionado, se va a un privado, quiere tener una salud gratuita, estatal, pero si por X razón quiere tener la posibilidad de tomar una ISAPRE e irse a la clínica que quiera. ¿Eso es un poco lo que habría que interpretar? Yo creo que la parte del estatal, el privado, no aparece con esa fuerza en la conversación. Creo que una conversación quizás más del debate de política pública, de tomadores de decisión,
yo diría que algo quizá un paso anterior. Yo quiero tener la seguridad, la certeza, pero que no se me obliga a que haya una única. No quiero perder ciertas libertades. Y es bien interesante ese fenómeno, porque el garantizar el acceso a derechos, pero en el fondo es que yo tenga la libertad de determinar mi proyecto de vida. Que a mí no se me defina el proyecto de vida que quiero tener. Claro, y en el fondo es elegir el colegio, por ejemplo, pero eso no quiere decir necesariamente elegir entre un colegio público, un particular subvencionado o un particular. Es elegir el colegio que creo mejor para mis hijos y tener la certeza de que esos colegios son buenos. Por eso creo que es un poco quizás antes de eso. Educación, ya que lo mencionábamos, es otro tema que aparece con mucha fuerza en las conversaciones. Y es muy interesante porque la educación aparece como un elemento mucho más complejo que quizás de lo que normalmente uno lo ve como una instancia fundamental para desarrollar como el proyecto de vida y poder alcanzar quizás una carrera universitaria y una mejor trayectoria laboral. La educación aparece de una forma mucho más compleja, la educación aparece entendiendo con mirada de educación financiera, con educación cívica, con educación medioambiental, con una ciudadanía empoderada. Son muchos los factores en donde la educación va más allá en el fondo de esta mirada quizá un poco más tradicional que normalmente se ve. Y el proceso constituyente también ha sido parte muy importante de la conversación. Nosotros hemos desarrollado distintos procesos participativos del 2020 hasta la fecha. Obviamente estamos también estudiando cuáles son los matices que se van viendo a lo largo de estos años ya de espacios participativos, pero creo que ahí que en el tema de las garantías de los derechos, con esa libertad de alternativas a elegir, el tema de la educación, son elementos muy importantes, y uno que se me quedaba en el tintero que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, la descentralización, la desconcentración de las decisiones es otro elemento que también es muy transversal. Tú decías, cuando nos juntamos con las personas, ya de por sí, per se, hay un sesgo. Son probablemente los más interesados, además los que tienen buena conexión, ¿no es cierto? En este caso a Internet. ¿Han podido ver que se identifica otro grupo de personas, tal vez jóvenes entre 24 y 40, tal vez hombres, mujeres, jubilados, etcétera? Sí, a ver, lo primero es que como tenemos espacio abierto, está este sesgo, pero también hemos intencionado mucho, y ahí ha habido un esfuerzo enorme, con muy buenos resultados, espacios que aseguren esa diversidad en la conversación. Espacios más masivos, generamos en el año 2020 un Chile Escala, que en el fondo fueron cerca de 9.000 personas, conversando en distintos grupos a lo largo de 10 meses, más o menos, que fueron de todas las comunas del país, por ejemplo, y nosotros buscábamos tener cuotas representadas. Entonces, el 51% de las mujeres de las personas mayores de 18 años en Chile son mujeres. Nosotros queríamos que el 51% de las personas que participaran en este proceso fueran mujeres, y así con distintos criterios. También hemos desarrollado otras instancias de diálogo más acotadas, hablamos de cientos de personas, en donde esos diálogos reúnen a estos perfiles que te decía hace un minuto. Tomadores de decisión, un exministro en un grupo de conversación con un dirigente territorial de región, con un académico, con un empresario, y en un grupo de esas 5 personas conversan desde distintas miradas. Cuando la invitación es abierta, lo que hemos visto es que participan fundamentalmente personas de escolaridad completa, personas con carrera universitaria, personas de zona urbana que tienen mejor conexión probablemente a la red, personas sobre los 50 años, más que jóvenes, al menos en las instancias que nosotros hemos desarrollado de este tipo, y más hombres que mujeres. Insisto, en estos mecanismos cuando han sido más abiertos al que pueda, al que quiera. Por eso hemos hecho un esfuerzo enorme para tener estas instancias diversas que son muy importantes para nuestro trabajo. Oye, Manuel, aprovecha de pasar entonces el aviso muy interesante a todos los amigos aquí que nos han preguntado en el WhatsApp del programa, el más 569-8868-4993, acerca de dónde pueden encontrar a los amigos de Tenemos que hablar de Chile. Tenemos que hablar de Chile.cl en nuestra web, ahí está toda nuestra información, y también pueden encontrar el Tenemos que hablar de Chile en todas las plataformas, las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, etc. ¿En TikTok también? También estamos. ¿Y el director de incidencia hace TikTok ahí? No tanto, no tanto la verdad, pero sí estamos comúnmente, permanentemente tratando de generar distintas piezas con información,
preguntas también. El fondo es recoger información y también entregar datos que puedan ser útiles. Y algo muy importante es que si ustedes ingresan a cualquiera de estas plataformas, a la web, a las redes sociales, van a encontrar una forma muy fácil de llegar a un bot que nosotros desarrollamos en una alianza con WhatsApp. Tenemos un número de teléfono, en el fondo, que tú le dices hola y te contesta, y durante todo el proceso constituyente fue un trabajo muy importante en el fondo para ir contándote en qué iba la convención, qué es lo que estaba pasando. Hoy día, si tú ingresas, puedes ver un resumen, por ejemplo, de la Constitución en un formato del lenguaje más simple, con las normas que seleccionamos que a nuestro parecer del trabajo del equipo era la más relevante, pero siempre invitando también a leer toda la propuesta. Y ese bot, el ConstituBot, como nosotros lo llamamos, la idea es que siga también durante el proceso constituyente, que sea una herramienta. Millones y millones de personas en Chile tienen WhatsApp. Esta fue una alianza muy importante porque fue la primera alianza de WhatsApp en Latinoamérica con una organización que trabaje estos temas. En el fondo, normalmente los bots estaban siendo como con empresas con otros rubros, etc. La primera que se tuvo con una instancia, un proyecto que trabaje temas de participación ciudadana, fuimos nosotros. Así que lo pueden encontrar ahí, es llegar y pinchar y decirle hola, y está toda la información ahí en su celular de una forma muy accesible. Usted dice hola entonces y puede hablar de Chile, porque tenemos que hablar de Chile.cl. Manuel Sepúlveda, director de Incidencia. Gracias por estar esta noche aquí en Chile Público. Muchas gracias por la invitación. Algún día, Luis Fraile, yo voy a ser director de Incidencia. Yo lo sé. Municipios.chile.cl, y no se te olvide descargar la app de Radio Agricultura. Cerramos, no, nos queda mañana. Yo iba a cerrar la semana, ya no, nos queda mañana viernes. Oye, mira, mañana viernes vamos a tener un tremendo programa, vamos a tener equipo completo aquí en los estudios de Radio Agricultura. Va a estar Jorge Guzmán, diputado de Bópoli por el Maule, va a estar Agustín Romero, diputado por acá por Santiago, Distrito 8, y va a estar el ex ministro y senador actual director de Chile 21, Carlos Ominami. Así que va a estar muy entretenido el programa para que mañana, por supuesto, también esté junto con nosotros a las 9 de la noche. Nos vamos, no te olvides, volvemos mañana. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.